Es pregrado y posgrado de la Universidad de Villarreal. Para mí es un gusto poder dictarles esta clase. Entonces vamos de frente a las dos clases, ¿no? La primera es más corta, la segunda es un poquito más larga, pero vamos a intentar hacerlo en el tiempo exacto. Entonces, lo primero que tienen que saber por qué estudias esto de la circulación menor y mayor es porque los síntomas y signos que vas a poder tú evaluar en el paciente lo vas a desprender de los cambios fisiopatológicos de la fisiología propia de nuestra circulación. Entonces van a haber síntomas y signos que van a ser origen por algún problema de congestión, por problemas retrógrados, por síntomas por problemas anterógrados, por síntomas de congestión sistémico, por síntomas de congestión respiratoria o pulmonar. Entonces, todo eso lo van a desprender ustedes en relación a la fisiología propia de esta circulación. Entonces, sabemos que la circulación pulmonar o menor obviamente porque es un menor recorrido comparado a la circulación sistémica, se va a originar en las cavidades derechas, justo en la desembocadura el drenaje de la circulación sistémica hacia las cavidades derechas a través de las venas cavas. Esto va a llegar a la aurícula derecha, va a pasar la válvula tricúspide, el ventrículo derecho, y este ventrículo derecho, a diferencia del ventrículo izquierdo, va a manejar bien los volúmenes, va a manejar muy bien los volúmenes y no va a manejar muy bien las presiones. Es por eso que cambios en las presiones en relación a la circulación pulmonar va a ocasionar, si es en mayor proporción, sea por ejemplo por un tromboembolismo pulmonar o porque sea debido a una hipertensión pulmonar postcapilar, lo que va a originar es que estos aumentos de presiones no van a ser bien manejados por el ventrículo derecho y este ventrículo derecho empezará a disminuir su función. Al disminuir su función y haber congestión, lo que vas a tener son síntomas de congestión sistémica, ¿no? Edemas, hepatomegalia, irritación yugular, reflejo hepatoyugular positivo, ascitis inclusive, ¿no? O sea, por eso es la importancia de poder entender algo de esta circulación. Entonces, desde el ventrículo derecho, la sangre normal va a fluir a través de la válvula pulmonar hacia la circulación pulmonar. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que se pueda provocar la hematosis, el intercambio de oxígeno y CO2. Ahí termina la circulación pulmonar. La circulación mayor, la circulación mayor se va a originar justo a nivel de las cavidades izquierdas. Cuando esta sangre que estaba pobre en oxígeno luego se vuelve rica en oxígeno después de la hematosis, regresa nuevamente después de la circulación pulmonar por vénulas, al final va a formar las venas, estas venas van a formar las 4 venas grandes pulmonares que van a desembocar en la aurícula izquierda con sangre oxigenada, rica en oxígeno, y esto va a través de las cavidades izquierdas, va a llegar a todo lo que va a ser la circulación sistémica, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que conforme la sangre va avanzando y va eliminando y va llevando oxígeno y nutrientes a cada órgano, va disminuyendo sus niveles de oxígeno cuando ya llega nuevamente a formar los capilares finales, ¿no? Entonces, ese es el recorrido de ambas circulaciones. En un solo gráfico se puede dar todo esto, ¿no? Recordar que siempre las venas se diferencian de las arterias principalmente por su función de capacitancia, ¿no? La necesidad de poder adquirir o manejar volúmenes y poder, en relación a cuando se necesita, poder dar este apoyo, ¿no? Este apoyo de este volumen, ¿no? Lo otro es en relación a las paredes, ¿no? Las paredes arteriales de todas maneras van a ser unas paredes más gruesas, ¿no? Debido a la estructura que tiene rica en músculo liso, ¿no? Y en relación a las arterias sistémicas y a las arterias de la circulación pulmonar, también existe una diferencia, o sea, en las paredes de la circulación pulmonar, de las arterias de la circulación pulmonar, tampoco no van a ser tan gruesas comparadas a las de la circulación sistémica. Porque por lo que le dije a ustedes, que no van a poder manejar muy bien las presiones. Es por eso que las paredes no pueden ser tan rígidas. ¿Ok?
Luego de esto, recordar el concepto ya de la presión capilar, porque ustedes cuando entren a diferentes clases van a estar en constante repetición de un término, de un síndrome que se llama hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque la hipertensión pulmonar puede ser de origen propiamente pulmonar, porque puede ser de origen cardíaco, puede ser de un origen idiopático, etc, etc, etc. Entonces, una forma de diferenciar, por ejemplo, si es de un compromiso cardíaco o no, esta hipertensión pulmonar, es debido a si el aumento de presiones es antes o después de los capilares. En todo caso, toda hipertensión que se va a dar después de los capilares, dentro de los capilares obviamente pulmonares, va a decirse, se va a llamar hipertensión postcapilar. Y la hipertensión postcapilar a la cabeza es de origen cardíaco. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, hipertensión pulmonar postcapilar en un paciente valvular, quiere decir de que el problema valvular le ha originado la hipertensión pulmonar a este paciente. Y el problema valvular es de un origen cardíaco. Entonces, entender el concepto que esto se va a desprender en relación a si está el aumento de presiones antes o después del capilar. En todo caso, las presiones que están antes del capilar, las hipertensiones pulmonares precapilar, se van a dar principalmente de otras causas, ¿no? Como las idiopáticas o como las causas propiamente pulmonares, ¿no? Esos pacientes con fibrosis pulmonar, EPOC, enfisema, que me puede dar hipertensión pulmonar. Entonces, ahí también va a haber una hipertensión pulmonar, pero la diferencia es que es antes de... Y cuando es una hipertensión postcapilar, lo que vamos a buscar en un paciente cardíaco es que esa presión que va a haber a nivel del capilar pulmonar va a estar aumentada, postcapilar, aumentada. Entonces, esa presión nosotros le llamamos wedge o también le llamamos encuña. ¿Qué quiere decir? De que la presión dentro del capilar pulmonar está aumentada debido a un problema cardíaco. Entonces, esa presión en cuña, ese wedge, usualmente debe ser menos de 15 milímetros de mercurio. 10 a 12 a menos. Entonces, cuando ya supera este valor de 15, a nivel de estas presiones, lo que estamos hablando es que ya existe aumento de presiones a nivel de capilar y lo más probable es que si existe hipertensión pulmonar, sea de origen cardíaco. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos en nuestra cabeza imaginándonos pacientes con cardiopatías congénitas, pacientes con enfermedades valvulares, pacientes con enfermedad coronaria, con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, pacientes con algún problema relacionado a otra enfermedad cardíaca, pero que al final me origina insuficiencia cardíaca congestiva. Y la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando está descompensada, va a cursar con presiones capilares pulmonares altas. Entonces vamos a tener que este paciente va a tener una cuña alta. En este paciente, lo que nosotros tenemos que entender son dos cosas. Que al tener el capilar con presiones altas, tiene obviamente una correlación con la falla cardíaca descompensada, y que al ser la hipertensión pulmonar postcapilar, con una cuña más de 15, lo que me va a decir que esa hipertensión pulmonar es de origen cardíaco. Entonces, doctor, entonces, ¿cómo nosotros podemos ver realmente en un paciente cardíaco cuánto de cuña tiene? Entonces, no hay un método directo, menos clínico, pero podemos verlo de forma directa. El método más directo que puede hacer es colocarle un catéter a través de las cavidades derechas, a través de la arteria pulmonar y llegar ese catéter a lo más mínimo, el más mínimo espacio que pueda darse en la circulación de la arteria pulmonar. Entonces, indirectamente ese catéter tiene un sensor para medir las presiones, indirectamente podemos ver el valor de esa cuña. Esto, que es lo más, al menos lo más exacto, pero no a todos le vamos a poner catéteres. Entonces, cuando escuchen ustedes, estén llevando radiología, estén llevando otros tipos de segmentos, uno más o menos puede inferir
por la placa de tórax, más o menos cuánto de cuña o presión capilar tiene el paciente con falla cardíaca descompensada, ¿ok? O de repente, haciendo una ecografía cardíaca, ustedes con algunos valores también pueden manejar la información de cuánto de presión capilar tiene este paciente. Obviamente, mientras más presión capilar tenga, el paciente tiene más congestión. ¿Ok? Entonces, ese concepto ténganlo para que alguna vez sepan que alguien ya les comentó y puedan sospechar. Entonces, acá la intención es decirte que cada fenómeno que ocurre en la circulación, sea menor o mayor, te va a dar signos y síntomas de algún problema cardíaco, ¿no? Las características de la circulación menor. La arteria pulmonar recibe la sangre venosa del ventrículo derecho del corazón. Recuerdan que todo empieza en las cavidades derechas. Bueno, de ahí lo segundo, solamente para tener el tanto, que las mismas venas pulmonares van a devolver la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda del corazón. Entonces, esto lo explico por qué, porque recordar que la presión de oxígeno en la sangre pulmonar va a subir de 40 a 104 cuando van a regresar por las venas pulmonares. La presión de dióxido de carbono de la sangre que entra en los pulmones es de 45 y disminuye hasta 40. El volumen de sangre en los pulmones es de aproximadamente 450 ml, medio litro aproximadamente. Esa es la cantidad de sangre que tenemos en el pulmón, que va a representar un 9% del volumen total. La válvula tricúspide impide el retorno de la sangre venosa del ventrículo derecho a la aurícula derecha y luego la válvula pulmonar impide el regreso de la sangre al ventrículo derecho. La función de la circulación menor, eliminación del dióxido de carbono de la sangre sistémica venosa y oxigenación de la sangre para su distribución por el cuerpo y almacenamiento de sangre en los pulmones en situaciones de crisis. Si en algún momento se necesita tener o aumentar el gasto cardíaco debido a una depresión de volumen, se puede obtener sangre de ese 9% que hay en el pulmón. Las características de la circulación mayor se inician en el ventrículo izquierdo del corazón con dirección a la aorta, luego la válvula aórtica, recuerden, va a impedir el regreso de la sangre al ventrículo izquierdo, la válvula mitral impide el regreso de la sangre a la aurícula izquierda, la presión del oxígeno en la sangre arterial es de 95, la presión de oxígeno en la sangre venosa es de 40, y el volumen sanguíneo en el circuito de la circulación mayor representa el 84% de la sangre total. Obviamente va a tener mucha más sangre que la circulación pulmonar. Función de la circulación mayor, distribución del oxígeno desde los pulmones a las células de los tejidos periféricos a través de los capilares. Captación del dióxido de carbono desde los tejidos periféricos hasta el corazón. Distribución de las hormonas de su sitio de producción hasta los sitios de acción y recolección de productos de desecho metabólico de las células. Diferencias en relación al volumen. Circulación mayor, como les vuelvo a decir, va a ser el 84%. Y en la circulación va a ser el 16%. De ese 16%, 9% es en el pulmón y 7% en el corazón. En las presiones, la presión mayor sistémica, sistólica, va a ser de 120 y la presión arterial diastólica de 80. Y en relación a la circulación menor, la presión arterial pulmonar sistólica va a ser de 25. Entonces, valores más de presión arterial media en el pulmón más de 25 me habla ya de hipertensión pulmonar. Y presión arterial diastólica de 8. Esa es la primera clase. La segunda clase es en relación al examen clínico cardiovascular general. Para esto, siempre les digo que ustedes hagan una muy buena anamnesis. Le digo siempre que el diagnóstico de los pacientes, en la cual obviamente el médico es el que va a obtener los datos, es en relación a lo que el paciente te dice y cómo lo preguntas, eso lo describes en anamnesis, y en relación a lo que tus sentidos captan, desde que ves el paciente hasta que empiezas a tocarlo, ocultarlo, palparlo. Entonces, todo eso te va a dar tu método diagnóstico clínico. Este método diagnóstico clínico que tiene que ser ordenado para que tú puedas llevar con todos estos datos que recoges a un diagnóstico acertado y siempre hacer tus diferenciales.
Si tú lo practicas desde alumno, vas a fallar menos en tus diagnósticos. Y lo otro es que vas a hacer cosas coherentes. Cuando tú ya empieces a avanzar, vas a tener más información con evidencia científica para poder diferenciar realmente, en base a tu experiencia y en base a lo que lees desde el punto de vista científico, si realmente tiene peso y es válido cada herramienta o cada signo o síntoma en relación a la determinada enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces también nosotros recogemos en semiología información de muchos años atrás, de por lo menos pues medicina que se practica varios cientos de años, de los cuales al no recoger una información de un trabajo con miles de personas, nos basamos en experiencias propias de personas que han visto, obviamente, y han seguido de cerca las enfermedades. Muchas de ellas, obviamente, que nos sirven, de todas maneras, pero también hay algunas que no necesariamente nos van a servir. Entonces, para eso ustedes tienen que, esta parte es muy importante porque primero que va a dar las bases y el inicio de tu carrera como médico, pero lo segundo es que al saber más vas a poder diferenciar qué información te sirve y qué información no. Entonces, desde el punto de vista cardiovascular, lo primero que tú debes hacer, tú tienes que diferenciar también si tú estás en una situación de ver a un paciente ambulatorio o ver a un paciente por emergencia. Si tú ves a un paciente ambulatorio, te va a tocar la puerta y desde que la forma de cómo te toca la puerta, tú ya puedes intuir si el paciente está desesperado, ansioso, que lo atiendas, o si está de mal humor, o si de repente te quiere que lo atiendas rápido porque sí se siente mal. Entonces, cuando camina y se sienta, tú ya vas viendo de cómo está caminando, si se cansa al momento de hacer estos pocos pasos, si el paciente ya subió las escaleras hacia el consultorio, si fue por ascensor, si entra de silla de ruedas con oxígeno, si siente que lo ves al paciente un poco somnoliento, si lo ves al paciente ciano, o sea, todas esas cosas tú lo vas a poder evaluar ni apenas sin ninguna pregunta, sin conocer sus antecedentes, vas a poder ver eso desde que el paciente ingresa. Y con eso inclusive tú puedes decir, no está para una evaluación ambulatoria, sino tú lo puedes mandar de frente a emergencia. Obviamente tienes que tomarle funciones vitales para poder, pero si tú ves que el paciente está cianótico, si el paciente está respirando rápido, entonces no necesitas tú preguntar mucho para saber que ese paciente no se puede ver ambulatoriamente. Y lo otro es la forma de evaluarlo en emergencia. En emergencia va a haber más bulla, en emergencia va a haber más caos, en emergencia va a haber estar expuesto a más secreciones. Entonces ahí es bien complicado aplicar buena semiología en ese momento, porque va a haber mucho ruido, va a haber todo esto, pero aún así tú tienes que también ser muy preciso con todas las herramientas que tengas a la mano. Entonces, en relación al paciente cardíaco, primero que vas a ver que si realmente es una enfermedad cardíaca, el paciente va a ser un poquito más susceptible a tener a la preocupación por su enfermedad. Por el tema de que sabe que cuando alguien tiene un problema del corazón, en cualquier momento puede tener alguna complicación. Entonces ellos son mucho más nerviosos. Cuando tú ves al paciente, lo que tienes que ver primero es la actitud, si está en qué actitud, si el paciente, por ejemplo, en emergencia está sentado con las piernas al aire y no tolera echarse, quiere decir que este paciente tiene una congestión. Lo más probable, congestión pulmonar, lo más probable, si es que es cardíaco, que sea una falla cardíaca descompensada, etiología a buscar. Si el paciente está con una fascia dolorosa agarrándose el pecho, lo más probable es que este paciente tenga un síndrome de dolor torácico, a la cabeza descartado un síndrome coronario agudo. Si el paciente lo ves pálido, diaforético, a punto de sincoparse, pensar de que este paciente también tiene algún problema que debe estar dentro de los problemas cardíacos a investigar. Entonces, desde la inspección deberíamos nosotros ir viendo con qué paciente nos encontramos, ¿no? Ver la forma del tórax, ver si tiene cicatrices en el tórax. Es un paciente a veces que no te dice nada, el familiar,
que lo cuidas, no está con él y viene otro familiar que no para con él, no te da toda la información, el paciente está somnoliento, tampoco te da información. Entonces, si tú lo exploras rápidamente la piel de Dora, si tú ves una cicatriz grande, este paciente ha sido operado o de una válvula o ha sido operado de las coronarias. Entonces ya tiene ya tienes tú ya una información de la cual tú puedes empezar también a conjeturar un diagnóstico de acuerdo a los síntomas del paciente. Recordar que el hábito constitucional influye mucho también para ir orientando una enfermedad. Recuerden que si es un paciente leptosómico, alto, delgado, brazos largos, piernas largas, que podría ser de aspecto marfanoide, o sea, ver que estos pacientes tienen más enfermedades de la aorta que el resto de pacientes. Entonces, si viene con un dolor de pecho, pensar que puede tener un aneurisma, puede estar disecándose la aorta, ¿no? Si el paciente lo ves pícnico, pensar que es un paciente metabólico, que lo más probable es que tenga diabetes, dislipidemia, que también tenga alguna enfermedad coronaria o aterosclerótica en otro órgano. Y también, de acuerdo a tu presentación, tú ya vas haciendo el diagnóstico, pero también hoy por hoy se ve que los pacientes, inclusive que tienen un cuerpo atlético, si tienen mucha carga aterosclerótica de tipo hereditario, puede desarrollar también un infarto. Y también hoy por hoy inclusive se sale del perfil antiguo, ¿no? De que nosotros sabíamos de que todos los pacientes que vienen por infarto, lo usualmente es que sean pacientes mayores, que tengan hipertensión, diabetes, que sean renales, que tengan dislipidemia, que tengan muy estresados, que ahora inclusive se ven infartos, no relacionados obviamente a una obstrucción coronaria, pero un infarto por espasmo, un infarto por operación de un coágulo, un infarto o por daño en la microcirculación. Entonces, ya no es el perfil de antes, sino inclusive estos infartos son en mujeres jóvenes, a veces de 25 años, 30 años, no es lo acostumbrado ver, pero puede darse también. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama disección espontánea de la arteria coronaria. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer puérpera, o de repente en el último trimestre del embarazo, de un momento a otro empieza a tener un dolor de pecho intenso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una parte de sus coronarias, en una disección espontánea coronaria, una parte de sus coronarias empieza a tener un falso lumen y por ahí entrar la sangre. Y eso darle todo un diagnóstico de infarto, electro de infarto, pero su causa no es la ateroesclerosis rota por una anoxia que se forma un trombo. Esa no es la causa en ese paciente, sino que ha nacido con una predisposición a formar una disección en una de las arterias coronarias, ¿no? Y no es el perfil que estamos acostumbrados a ver. Pero tienen que ver si hay palidez, tienen que ver si hay, no, si hay cianosis, si hay ictericia, eso también tienen que ver ustedes. ¿Por qué? Porque el cardíaco con cianosis puede ser una cardiopatía congénita cianótica. ¿Recuerdan cuáles son? La tetralogía de Fallot, etc. O también puede ser una cardiopatía, también puede ser drenaje venoso anómalo pulmonar, o puede ser una cianótica, una cardiopatía congénita acianótica, como un CIB, un CIA, un PCA, que a la larga, al ya no ser operable y sin llevar un control adecuado, invierte el flujo, hace un síndrome que se llama síndrome de Eisenmenger, donde el flujo ya no es un flujo de izquierda a derecha por ese shunt, sino es un flujo de izquierda de derecha hacia izquierda por una hipertensión pulmonar. Entonces, cuando es así, hay una mezcla de sangres y al haber mezcla de sangres, de la derecha hacia la izquierda, la sangre que no es oxigenada también empieza a migrar por todo el cuerpo, ¿no? Formando cianosis. O sea, la cianosis también hay que descartar, viendo obviamente el perfil de que se trate de una cardiopatía congénita, ¿no? La palidez previo a los síncopes vasovagales, la ictericia, que puede ser por una hepatitis o por una cirrosis cardíaca, o sea, producto que el corazón derecho está mal y empieza a congestionar al hígado, o producto por ejemplo, en pacientes que tienen una anemia hemolítica secundario, por ejemplo, a un problema de su válvula protésica mecánica, ¿no?
lo que llamamos nosotros leak perivalvulares. O sea, segundo, se hace un agujerito alrededor de la válvula de prótesis mecánica, y por ese agujerito y debido a la válvula empieza a haber hematíes que se van hemolizando, y eso provoca ictericia, ¿no? Ver si el paciente tiene algunos criterios, por ejemplo, en criterios de endocarditis hay criterios mayores y criterios menores, ¿no? Dentro de los criterios menores hay unos criterios que son inmunogénicos y otros criterios que son vasculares, ¿no? Recordar las manchas de Roth, ¿no? Las manchas de Roth, los nódulos de Osler y las lesiones de Hanoway, ¿no? Las manchas de Roth lo vas a ver en la retina. Los nódulos de Osler vas a ver en las extremidades, en la parte final de las extremidades, que son dolorosas, induradas, ¿no? Y las manchas de Hanoway, que son en lesiones en las tías, principalmente que se ven en las uñas. La acropaquia, que es los dedos en forma de palillo de tambor con uña de vidrio esmerilado, ¿no? Eso se suele ver en pacientes con hipertensión pulmonar, en pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas. Eso se puede ver también en pacientes cardíacos que me puedan dar todas esas lesiones, ¿no? Recordar que hay algunos sin movimientos de la cabeza o movimientos de la úvula y movimientos del cuello, van a tener un nombre, como los que ven ahí, Muset, Müller y Corrigan, y esto principalmente por casos de insuficiencia aórtica severa. Los edemas, no necesariamente los edemas son cardíacos, hay edemas que no son cardíacos, siempre tener a la cabeza que no sea hipotiroideo, que no tenga enfermedad renal crónica avanzada, que no tenga enfermedad del hígado, donde la lumen esté baja, que no tenga insuficiencia venosa, o sea, para poder ver que si realmente ese edema se debe al corazón. Ahora, el edema que va a ocasionarse en un paciente cardiogénico es progresivo, y lo otro es que va a estar acompañado de otro signo o síntoma cardíaco, ¿no? O sea, siempre sospechar que esos edemas que se dan a ese nivel tenga alguna otro síntoma como para poder inclinar la balanza para que este sea de origen cardíaco, ¿no? Y cuando ya hay edema manifiesto, quiere decir que ya hay varios litros de líquido extra en el cuerpo, ¿no? Mal manejado por el corazón del paciente, ¿no? Eso quiere decir que inclusive va a haber una etapa preclínica, ¿no? Antes de que aparezca el edema, ¿no? Donde ya empieza a congestionarse, empezamos a retener líquido. Entonces, las personas que son cardíacas, que para llevar un buen control, a veces también los hacemos pesar cada cierto tiempo para ver si está con un exceso de líquido, ¿no? Ahí, antes de que aparezca inclusive las lesiones en las piernas, ¿no? La fiebre puede darse en endocarditis, que es un criterio menor, y también en mixomas cardíacos, ¿no? Los mixomas cardíacos son unas tumoraciones benignas que dan principalmente a nivel de la aurícula izquierda. Esto como tal puede ocasionar un problema obstructivo porque puede comprimir toda la válvula mitral. Algunos dolores, nosotros en la clínica le llamamos también ese sonido del plop, el plop tumoral, pero también puede dar fiebre de origen desconocido. Uno de los diagnósticos a considerar es el mixoma. A la inspección, lo que tienen que ver son dos cosas. Principalmente, bueno, lo que tienen que ver es el choque de punto. Que para que sea más visible, obviamente, muchas veces tienes que colocarlo del cúbito lateral izquierdo. Entonces, tú tienes que ver el choque de punta, que a otras veces también le llaman impulso ventricular izquierdo, y que cuando hay crecimiento de cavidades derechas, el choque de punta puede estar ladeado hacia el lado derecho. Entonces, también a veces lo colocamos impulso ventricular derecho. Está situado en tal zona del corazón debido a un aumento de cavidades derechas. Pero el choque de punto usualmente está en el cuarto o quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular. Ahí usualmente está. Se puede lateralizar un poco, sí. Y el choque de punta de forma visible puede cambiar en base a todos esos números que ustedes ven, la posición que ustedes ven ahí. Pero el choque de punta no solamente se ve, sino que también se palpa. Como les digo, en el quinto espacio intercostal dentro de la línea media clavicular. Ese es el punto. Si no lo logras colocar ahí, lo pones en la posición de pachón y también vas a poder palparlo, ¿no?
Puedes ver ese choque de punta. ¿Qué datos puedes desprender de ahí? ¿Cuánto dura? Si hay aumento de intensidad, si hay algún desplazamiento anormal, o si hay cambios en la forma o el carácter, ¿no? La palpación también me sirve para saber si hay frémitos o no. Y frémitos van a ser las vibraciones que se van a dar cuando hay un soplo importante, ¿no? Las vibraciones de este soplo voy a poder palparlo. Esto se le va a llamar frémito. Entonces, así como un soplo, el frémito puede ser sistólico, puede ser diastólico, puede ser un frémito continuo, y dependiendo de la ubicación de las manitos, puedo empezar a detectar a dónde corresponde ese frémito, si es a la válvula aórtica, si es a la válvula mitral, si es a la tricúspide, si es debido al soplo por una comunicación interventricular en el número 5, y si es debido a una posible persistencia del ductos arterioso en el número 4. También la palpación me sirve para poder diferenciar si existe alguna contractura, o sea, todo dolor de pecho no necesariamente es cardíaco, ¿no? Puede ser por una contractura, puede ser una fibrositis o puede ser por una neuralgia, ¿no? Propia, donde vas a ver estas lesiones que preceden al dolor. Pero, por ejemplo, si tienes un dolor que se reproduce a la palpación, es porque existe una situación inflamatoria a ese nivel, ¿no? Entonces, descartar que sea de origen cardíaco en la mayoría de veces. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero en la mayoría de veces sí. La percusión no se realiza, la ocultación en los focos, tienen que ustedes tener un orden: foco aórtico, pulmonar, accesorio de ODR, tricuspide y foco mitrelo aprexiano. La ocultación es no solamente saber si hay soplo, la ocultación me sirve para saber cuántos latidos por minuto tiene ese corazón. Empiezas a contar cada latido que existe en un minuto. La regularidad también lo puedes escuchar también, si es un soplo, si es un latido regular o irregular. Si es irregular, pensar que puede ser por una fibrilación auricular o porque hay muchas extrasístoles. Pero también me puede evaluar el soplo, ¿no? El soplo del paciente, ¿no? Entonces, usualmente este es un gráfico que siempre les digo que lo revisen, porque es un gráfico que ustedes van a poder correlacionar qué pasa entre las presiones de las cavidades y entre en relación a las válvulas cardíacas y en relación al electrocardiograma, ¿no? En determinado punto, qué está pasando en el corazón, en el ciclo cardíaco y en la parte eléctrica del corazón. Entonces, recordar que la sístole, la sístole como tal va a estar entre el primer y el segundo ruido. Y entre el segundo y el primer ruido está la diástole. Y que los cierres de las válvulas, porque los ruidos cardíacos son cierre de válvulas, van a estar dados por diferencia de presiones. Entonces, si se cierran las válvulas semilunares a la cabeza, la aórtica, es porque la presión de la aorta va a ser más que el ventrículo en ese momento. Si se cierra las válvulas auriculoventriculares a la cabeza de la mitral, va a ser porque en ese momento la presión del ventrículo o el ventrículo izquierdo, llámese, va a ser mayor que la aurícula izquierda en ese momento. Entonces, ese sonido es como una puerta, ¿no? Si tú la puerta la abres, suena, pero cuando tú cierras la puerta vas a escuchar más. Entonces, los cierres de las válvulas me van a dar el primer ruido y el segundo ruido. El primer ruido, las auriculoventriculares, y el segundo ruido, las sigmoideas. ¿Ok? Pero ustedes también tienen que ver qué va pasando en el electrocardiograma. Recuerden que una cosa es los fenómenos eléctricos que ocurren en la célula, que son la despolarización y la repolarización, y el electrocardiograma lo que me va a hacer eso, la representación de lo que está ocasionando desde el punto de vista eléctrico en todas las células. Entonces, en la célula yo voy a ver, en el electro voy a ver la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. La despolarización y repolarización de la aurícula en la onda P. Y otra cosa es lo que va a ocasionarse hemodinámicamente en las cavidades cardíacas. El fenómeno eléctrico es antes del fenómeno hemodinámico. Auscultación, sístole, ya le dije, diástole, primer ruido, segundo ruido también le dije, primer y segundo silencio. Tienen que escuchar todos los focos cardíacos, ustedes tienen que ver la orden. Algunos soplos pueden darse inclusive
información nosotros vamos viendo si el problema se da en determinada válvula, debido a también hacia dónde va a irradiar. Porque un soplo sistólico puede ser o bien porque la válvula aorta o pulmonar está estrecha, o bien porque la válvula mitral o tricúspide está mal cerrada. O sea, un soplo sistólico puede ser por estenosis o un soplo sistólico también puede ser por insuficiencia, dependiendo qué válvula está afectada. Inclusive hay soplos que se pueden escuchar hacia la espalda. En la auscultación, recordar que hay un desdoblamiento usual, normal, como ustedes ven acá, por ejemplo, ¿no? El A2 y el P2 quiere decir que representa el cierre de la válvula aórtica y también de la pulmonar. No es al mismo momento. Siempre la aórtica va a ser milisegundos antes que la pulmonar. Pero lo que tienen que recordar es que existe un desdoblamiento fisiológico exagerado a la inspiración. O sea, ese tiempito va a ser mayor cuando uno toma aire. Entonces eso quiere decir de que se va a empezar a desdoblar estos dos componentes debido a que va a retrasarse el cierre de la pulmonar. Al retrasarse, se va a diferenciar de la válvula aórtica. Puede haber un desdoblamiento patológico fijo y amplio. Cuando alguien te diga que existe un desdoblamiento del segundo ruido fijo y amplio, pensar a la cabeza en una enfermedad que se llama comunicación interauricular. Y obviamente también hay desdoblamientos paradójicos. ¿Qué quiere decir? Que primero se va a abrir primero se va a cerrar la pulmonar y luego la aórtica, cuando debería ser a la inversa, ¿no? Los ruidos pueden estar aumentados y disminuidos. Recordar, por ejemplo, ¿no? Que cuando las enfermedades son bien avanzadas, los ruidos van a disminuir. Porque es como una puerta. Si es una puerta que está vieja, que no está bien, no se puede abrir bien, obviamente al cerrar tampoco se va a poder cerrar tan bien y no va a poder escucharse muy bien. Es más, el sonido de una puerta que tiene más ángulo de abertura a una de menos abertura. Lo mismo con las válvulas viejas. Las válvulas viejas van a tener menos sonido conforme avanza la enfermedad. Por ejemplo, en una estenosis aórtica severa, el segundo ruido está disminuido o inclusive hasta abolido. Recordar que hay tercer y cuarto ruido. El cuarto ruido siempre es patológico, el tercer ruido puede ser fisiológico y patológico. Puede estar en niños o embarazadas, el tercer ruido, pero puede estar también asociado a otros estados patológicos. El tercer ruido cardíaco es un criterio mayor de Framingham en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, si bien el cuarto ruido siempre va a ser patológico, es más difícil de escuchar. En cambio, el tercer ruido es más fácil de escuchar cuando hay insuficiencia cardíaca. Hay que buscar el tercer ruido siempre que hay insuficiencia cardíaca. El cuarto ruido va a ser o va a estar relacionado a la contracción auricular. O sea, va a ser el ruido que se va a dar por la sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo relacionado a la contracción auricular. Y desaparece en fibrilación auricular. Eso lo van a escuchar ustedes el segundo, tercer, cuarto ruido en sus diapositivas. Eso está en internet, en YouTube, para que puedan afinar el oído. Ya les dije sobre los desdoblamientos. Cuando ustedes me digan un soplo, no basta con decir, doctor, tiene un soplo sistólico. Tienes que decirme si es sistólico o diastólico. Tienes que decirme en qué parte de ese ciclo se encuentra. Si es protodiástole, si es metodiástole o si es telediástole. O si es holodiástole. ¿Okay? Eso quiere decir, porque proto está al inicio, meso está a la mitad y tele es al final. Holo es que está en todo. Me tienes que decir qué intensidad tiene, del 1 al 6. 1, nadie lo escucha. 6, lo escuchan todos, inclusive sin necesidad de estetoscopio. Entre 3 y 4,
La diferencia, obviamente se escucha fácilmente, pero la diferencia es que el 4 ya tiene frémito. 4, 5 y 6 ya hay frémito. 1, 2 y 3 no hay frémito. ¿En qué válvula predomina el soplo y hacia dónde se irradia? Les vuelvo a decir, los soplos sistólicos eyectivos, los soplos sistólicos pueden ser eyectivos o pueden ser regurgitantes. O sea, un mismo soplo en una misma parte del ciclo puede ser o bien eyectivo o bien regurgitante. Recordar que, por ejemplo, el soplo sistólico eyectivo, la cabeza tiene que recordarse la estenosis aórtica. Y el soplo sistólico regurgitante, a la cabeza tienen que recordar la insuficiencia mitral. Los gráficos que ustedes ven ahí, por ejemplo, yo le voy a dar play ahorita solamente para motivarlos a que lo revisen. No lo van a escuchar, pero sí pueden ver ese gráfico, ¿no? Es importante recordar los gráficos de cada soplo porque me van a decir, por ejemplo, en qué momento está más intenso el soplo. Me vas a decir también cómo empieza el soplo y cómo termina el soplo. Y también te vas a memorizar también, o una memoria auditiva, cómo se escucha ese soplo. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de un soplo sistólico que no es de estenosis aórtica, también puede ser de regurgitación, como les dije, ¿no? En este caso sería de la mitral. Acá el soplo, por ejemplo, está de inicio al final de la misma forma, de la misma intensidad. Los soplos diastólicos, a su vez, pueden ser regurgitantes y pueden ser de llenado. Recordar los gráficos. Los ruidos cardíacos agregados. Acá lo que primero tienen que recordar es que los clics se van a dar principalmente en patología de las válvulas semilunares. Al abrirse esa válvula que es calcificada, estrecha, se puede escuchar un clic. Y los chasquidos principalmente van a ser el primer sonido al momento de llenar la cavidad tratando de abrir esa válvula. Clics es asístole como chasquidos es diástole, es lo que tienen que aprenderse. Eh, eh, Hay un soplo que se llama clic murmur, que es un soplo que se da, que es un clic especial que se da o precede al soplo sistólico del prolapso de válvula mitral. El plop tumoral, obviamente en diástole, cuando el mixoma va a obstruir la válvula mitral, se puede escuchar un plop tumoral. Y el chasquido mitral principalmente es en pacientes con estenosis mitral. Recordar que a los cambios de inspiración, a los cambios en la respiración, por ejemplo, en la inspiración van a haber algunos fenómenos que son normales, pero cuando estos fenómenos o cambios fisiológicos son anormales, ya se vuelven patológicos. Por ejemplo, cuando uno toma aire, lo que va a hacer es, va a empezar a llenarse las cavidades derechas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión negativa en el pulmón. Eso quiere decir que todo el retorno venoso va a aumentar y va a llegar sangre a las cavidades derechas. Pero y eso va a hacer de que el pulso venoso yugular desaparezca o disminuya. O sea, cuando lo que tú ves, por ejemplo, la vena yugular del cuello, a la inspiración debería disminuir en un contexto normal. Pero cuando se vuelve patológico, cuando uno inspira, más bien lejos de disminuir, aumenta. Ese signo se llama signo de Kussmaul. Cuando uno va a tomar aire y yo le tomo la presión, fisiológicamente, como se va a llenar un poquito más el corazón derecho porque está entrando aire, lo que va a hacer va a desplazar un poquito el septum interventricular y disminuir un poquito la presión. Usualmente debe disminuir la presión en inspiración profunda menos de 10 milímetros de mercurio, pero se vuelve patológico cuando la bajada de presión es más de 10 milímetros de mercurio. O sea, yo le tomo, por ejemplo, presión 110 al paciente y cuando yo inspiro, la presión baja a 90, 60, por ejemplo, ¿no? Este paciente, eso se llama pulso paradójico. Okay, cuando hay aumento de intensidad de soplos en cavidades derechas, se llama signo de Rivero-Carvalho, que también es un cambio fisiológico.
Hay soplos que van a aumentar cuando se aumenta la precarga, que es la mayoría de todos los soplos. Si yo tengo más sangre circulante dentro del corazón, el soplo va a ser mayor. Pero hay pacientes que al aumento de la precarga, el soplo se va a disminuir. Ese es el caso de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y del prolapso mitral. Y a la inversa, cuando tengo menos sangre dentro de las cavidades, o sea, disminuye la precarga, la mayoría de los soplos va a disminuir, pero va a aumentar en el caso de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. ¿Por qué? Porque al haber menos sangre, se va a reducir el tamaño de la cavidad, la cavidad ventricular, lo que va a aproximar las paredes, y esa aproximación de las paredes con un septum bien grueso me va a dar un aumento del soplo. La semiología del pulso arterial, ver la anatomía, regularidad, tensión, forma, frecuencia, amplitud, igualdad y simetría. Es importante que empiecen a buscar el pulso en todos los pulsos: radial, braquial, carotidio, inguinal, popliteo, pedio, malleolar. La frecuencia del pulso, nosotros lo llamamos, si está disminuida, bradisfigmia y aumentada taquisfigmia, pero pueden ser en ambas situaciones, en contexto fisiológico, en contexto patológico extracardíaco y en contexto patológico intracardíaco. La regularidad es muy importante de reconocer con pulso, si el pulso es regular o irregular, porque si es irregular, pensar en fibrilación auricular. Y si es fibrilación auricular, recuerden que es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedades cerebrovasculares. Entonces, si yo encuentro FA en consultorio, aún sin tomar electrocardiograma, si cumple otros requisitos más, inclusive deberíamos anticoagular. Entonces, el electro te va a hacer el diagnóstico, pero si no hay electro, tómale el pulso. Pero también la regularidad se va a dar por las extrasístoles, ¿no? Si hay muchas extrasístoles, que es un latido que se adelanta a un latido normal, va a darme un pulso irregular. Lo que ustedes tienen que recordar son los diferentes pulsos. Si es un pulso Zeller, es un pulso parvus o tardus, un pulso hipocinético, bifieren, dícroto y alternante. Recordar que la estenosis aórtica tiene un pulso parvus y tardus, o sea que demora en llegar a la máxima intensidad de ese pulso, y también la amplitud de ese pulso es bajita. Eso se ve en estenosis aórtica severa. Y el pulso Zeller o Magnus o hipercinético es en insuficiencia aórtica. Debido al latido fuerte y a la gran regurgitación de sangre en esta insuficiencia, lo que va a hacer es que van a disminuir las resistencias periféricas y la presión diferencial va a ser amplia. Esto se ve en insuficiencia aórtica. Bisfierins va a ser doble pico en sístole, bis, S, doble en sístole. Y el dícroto va a ser un pico en sístole y otro pico en diástole, ¿no? Ver las simetrías entre ambas extremidades y entre una extremidad superior y una extremidad inferior. Si es en ambas extremidades y existe diferente amplitud de pulso, puede ser debido a que existe una obstrucción localizada de la arteria a ese nivel. Y si, por ejemplo, es una diferencia entre pulso de extremidad superior con inferior, puede ser debido a que, por ejemplo, exista una estrechez, una coartación de la misma aorta que haga que se diferencie los pulsos. Recordar la coartación de aorta en pacientes con Turner, en pacientes que tengan una enfermedad en este lugar. El pulso venoso yugular, esto es muy importante que ustedes lo revisen en tu examen físico, como está, por ejemplo, en la imagen, ¿no? O sea, en la cabecera en 30, 45 grados, tú tienes que ver si ese pulso, si esa vena está muy dilatada, si está, puedes aplicar la regla de los tercios, si está hasta el tercio, si está hasta el segundo tercio o hasta completar el tercer tercio casi a la altura de la oreja, ¿no? Entonces, si quieres hacerlo con mucha más precisión, lo que puedes es colocar una regla vertical sentado en el esternón, ¿no? Y medir, por ejemplo, el nivel de esta ingurgitación yugular y esto, ver su correlación del nivel en relación a esta regla vertical, su proyección. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que es más de 3 centímetros, decimos que el pulso venoso yugular es anormal. ¿Ok?
Entonces, si es anormal, lo más probable es que el paciente tenga mayor presión venosa central. Si tú quieres saber cuánto tiene de presión venosa central, lo que tienes que es que sumarle a ese valor la presión de la aurícula derecha, que más o menos es 5, ¿no? Porque 5 centímetros va a ser la distancia de la aurícula derecha hacia esa parte del esternón. Entonces, ¿cómo calculas la presión venosa central? Lo calculas del nivel de la presión venosa yugular más 5 centímetros. El reflujo hepatoyugular es luego de comprimir esa zona del hígado. Si empiezas a ver que se va ingurgitando y que luego de soltar por 10 segundos, esa ingurgitación permanece, quiere decir de que el paciente tiene un reflejo hepatoyugular positivo. El signo de Kuhn-Maul ya les dije, eso se ve en pericarditis constrictiva, el pulso paradójico también les dije, y bueno, y ahí terminamos la charla. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no hay ninguna pregunta, doctor. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, bueno, la rotación es corta, estudien todo lo que puedan y cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer llegar por WhatsApp. Ya, estoy para ayudarlos. Soy el doctor Diego y ahí hemos terminado. Gracias, doctor. Más bien, para que le pueda pasar las diapositivas a la delegada, por favor. Claro, no hay problema. Ya. Gracias, doctor. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, doctor.